her face. So pathetic. She has no idea what's coming. A tragic accident then. She'll never see it coming. Mr. Javier. El aire en la sala del tribunal era denso, pesado, casi asfixiante, cargado con la expectación silenciosa que solo los dramas más íntimos y viscerales pueden generar. La luz artificial de los fluorescentes rebotaba en las paredes de madera, pulida, creando un ambiente frío, implacable. Elena Valenzuela, con su traje sastre impecable de un azul profundo y una calma exterior que desmentía la tempestad interior, se sentó en el banco de los testigos. Su espalda estaba recta, sus hombros firmes, una postura que proyectaba una fuerza que había forjado en la más oscura de las forjas. Frente a ella, al otro lado de la sala, en el banco de los acusados, la figura de Javier, su exesposo durante 8 años, parecía encogerse bajo el peso de las miradas de desaprobación y el escrutinio público, aunque intentaba mantener una pose de indignación ofendida. Una máscara de inocencia que ya no engañaba a nadie. Su rostro, antes tan familiar, ahora le parecía el de un extraño, marcado por una arrogancia y una crueldad que ella había tardado demasiado en ver. A su lado, Camila, quien alguna vez fue su asistente de confianza y ahora era su amante confesa, se mordía el labio con tanta fuerza que éste había adquirido un tono blanquecino. Sus ojos nerviosos, escudriñando el rostro de Elena en busca de alguna señal de debilidad, algún resquicio de piedad. Pero Elena no ofrecería ninguna. Su mirada, fija y gélida, no revelaba nada más que una determinación de acero, una punzada de dolor aguda y conocida. Atravesó a Elena al recordar el día en que su mundo se hizo pedazos. No fue el accidente automovilístico, aquel suceso, que la sumió en la oscuridad durante 3 largos, interminables años, lo que realmente la destruyó. No, lo que pulverizó su alma fue la revelación, paulatina, cruel y devastadora, de la traición. La cirugía experimental en Guadalajara, una apuesta desesperada por recuperar su independencia, le había devuelto la vista. Un milagro médico que ella había guardado bajo un velo de silencio. Pero lo que sus ojos recién abiertos le mostraron no fue la luz gloriosa del mundo, sino una realidad mucho más oscura, más abyecta que la cejera misma. Descubrió a Javier, el hombre que juró ser sus ojos y su protector, el pilar de su existencia, urdiendo una red de mentiras y engaños que no solo afectaban su vasta fortuna, sino que la entrelazaban con Sofía, la confidente, la hermana de él, Alma, a quien ahora conocía como Camila. Cada caricia mecánica de Javier que ella había atribuido a su propia discapacidad. Cada palabra hueca de aliento que ahora sonaba a ensayo de un actor. Cada suspiro de fastidio que él había proferido. Mientras ella fingía su cejera, cada uno de esos gestos ahora cobraba un sentido macabro, siniestro. El perfume femenino ajeno en su ropa, las llamadas susurradas a deshoras, el dinero que desaparecía misteriosamente de sus cuentas bancarias, las joyas familiares. Piezas con valor sentimental incalculable, vendidas sin su consentimiento. Todo, cada pequeño detalle, cada pieza de ese rompecabezas de depravación, fue documentado meticulosamente. Las microcámaras ocultas en su sala, en su recámara, en su estudio, cuidadosamente disimuladas bajo el pretexto de un sistema de seguridad, para una persona ciega, se convirtieron en los ojos invisibles de su venganza. Las grabaciones, horas y horas de ellas, no solo revelaban un adulterio y un fraude descarado, sino un complot que iba mucho más allá. Planeaban su asesinato, el doctor Armando Castro. El abogado de Elena, un hombre de voz pausada pero mirada penetrante, un estratega nato, se acercó al estrado. Su presencia, tranquila y segura, era un bálsamo en la tensa atmósfera de la sala. Señor Javier, comenzó, su voz resonando con autoridad en cada rincón del tribunal. Durante su matrimonio con la señora Valenzuela, usted juró amarla, honrarla y protegerla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, ¿no es así? Javier enderezó la espalda, una sonrisa forzada y condescendiente en sus labios. Por supuesto, señor. Siempre fui un esposo devoto, un pilar. Para Elena, especialmente después de su lamentable accidente, mi vida giró en torno a su cuidado. La mano de Elena, que descansaba sobre el reposabrazos, se cerró imperceptiblemente en un puño. Lamentable accidente, repitió en silencio para sí misma. La frase quemándole el alma. Era el mismo eufemismo despectivo que Javier usaba con la amante cuando, con una frialdad escalofriante, planeaban su accidentito. El doctor Castro se giró con un movimiento fluido hacia la pantalla gigante del tribunal, que hasta ese momento había permanecido apagada. Señor Javier, permítame ilustrar al tribunal con una pequeña pieza de evidencia que podría arrojar luz sobre la naturaleza de su devoción conyugal. La pantalla se iluminó con la imagen de Javier,
en su propia sala de estar, la que una vez fue el santuario de su matrimonio, besando apasionadamente a Camila. El beso era largo, desesperado, lleno de una pasión que Javier nunca le había mostrado a Elena en años. Un murmullo de asombro y repulsión recorrió la sala. La cara de Javier palideció. Su complexión antes bronceada se tornó a un tono verdoso y Camila se encogió en su asiento como si quisiera desaparecer bajo la mesa, sus manos cubriendo su rostro en una mezcla de vergüenza y pánico. Esto es una manipulación, tartamudeó Javier, su voz apenas un hilo, su arrogancia inicial desvaneciéndose como humo. Las imágenes son falsas, alteradas. Una difamación. El doctor Castro sonrió con una frialdad cortante. ¿Oh, lo son? ¿Por qué? Me parece que son bastante explícitas y auténticas. Y esta, señor Javier, también es falsa. Un montaje. La pantalla cambió, proyectando otra escena aún más perturbadora. Javier y Camila, sentados en el sofá matrimonial con copas de champán en mano, riendo a carcajadas mientras discutían con una frialdad inhumana como simular la muerte de Elena en un accidente en las escaleras o un ahogamiento en la bañera. Todo para acceder a su fortuna. El aire en la sala del tribunal era denso, pesado, casi asfixiante, cargado con la expectación silenciosa que solo los dramas más íntimos y viscerales pueden generar. La luz artificial de los fluorescentes rebotaba en las paredes de madera pulida, creando un ambiente frío, implacable. Elena Valenzuela, con su traje sastre impecable de un azul profundo y una calma exterior que desmentía la tempestad interior, se sentó en el banco de los testigos. Su espalda estaba recta, sus hombros firmes, una postura que proyectaba una fuerza que había forjado en la más oscura de las forjas. Frente a ella, al otro lado de la sala, en el banco de los acusados, la figura de Javier, su exesposo durante 8 años, parecía encogerse bajo el peso de las miradas de desaprobación y el escrutinio público, aunque intentaba mantener una pose de indignación ofendida. Una máscara de inocencia que ya no engañaba a nadie. Su rostro, antes tan familiar, ahora le parecía el de un extraño, marcado por una arrogancia y una crueldad que ella había tardado demasiado en ver. A su lado, Camila, quien alguna vez fue su asistente de confianza y ahora era su amante confesa, se mordía el labio con tanta fuerza que éste había adquirido un tono blanquecino. Sus ojos nerviosos escudriñando el rostro de Elena en busca de alguna señal de debilidad, algún resquicio de piedad. Pero Elena no ofrecería ninguna. Su mirada, fija y gélida, no revelaba nada más que una determinación de acero, una punzada de dolor aguda y conocida. Atravesó a Elena al recordar el día en que su mundo se hizo pedazos. No fue el accidente automovilístico, aquel suceso, que la sumió en la oscuridad durante 3 largos, interminables años, lo que realmente la destruyó. No. Lo que pulverizó su alma fue la revelación, paulatina, cruel y devastadora, de la traición. La cirugía experimental en Guadalajara, una apuesta desesperada por recuperar su independencia, le había devuelto la vista. Un milagro médico que ella había guardado bajo un velo de silencio. Pero lo que sus ojos recién abiertos le mostraron no fue la luz gloriosa del mundo, sino una realidad mucho más oscura, más abyecta que la cejera misma. Descubrió a Javier, el hombre que juró ser sus ojos y su protector, el pilar de su existencia, urdiendo una red de mentiras y engaños que no solo afectaban su vasta fortuna, sino que la entrelazaban con Sofía, la confidente, la hermana del alma, a quien ahora conocía como Camila. Cada caricia mecánica de Javier que ella había atribuido a su propia discapacidad, cada palabra hueca de aliento que ahora sonaba a ensayo de un actor, cada suspiro de fastidio que él había proferido mientras ella fingía su cejera, cada uno de esos gestos ahora cobraba un sentido macabro, siniestro. El perfume femenino ajeno en su ropa, las llamadas susurradas a deshoras. El dinero que desaparecía misteriosamente de sus cuentas bancarias, las joyas familiares, piezas con valor sentimental incalculable, vendidas sin su consentimiento. Todo, cada pequeño detalle, cada pieza de ese rompecabezas de depravación, fue documentado meticulosamente. Las microcámaras ocultas en su sala, en su recámara, en su estudio, cuidadosamente disimuladas bajo el pretexto de un sistema de seguridad, para una persona ciega, se convirtieron en los ojos invisibles de su venganza. Las grabaciones, horas y horas de ellas, no solo revelaban un adulterio y un fraude descarado, sino un complot que iba mucho más allá, planeaban su asesinato. El doctor Fernando Castro, el abogado de Elena, un hombre de voz pausada pero mirada penetrante, un estratega nato, se acercó al estrado. Su presencia, tranquila y segura, era un bálsamo en la tensa atmósfera de la sala. Señor Javier, comenzó, su voz resonando con autoridad en cada rincón del tribunal. Durante su matrimonio con la señora Valenzuela, usted juró amarla, honrarla y protegerla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, ¿no es así? Javier enderezó la espalda. Una sonrisa forzada y condescendiente en sus labios, por supuesto, señor.
Siempre fui un esposo devoto, un pilar para Elena, especialmente después de su lamentable accidente. Mi vida giró en torno a su cuidado. La mano de Elena, que descansaba sobre el reposabrazos, se cerró imperceptiblemente en un puño. Lamentable accidente, repitió en silencio para sí misma. La frase quemándole el alma era el mismo eufemismo despectivo que Javier usaba con la amante cuando, con una frialdad escalofriante, planeaban su accidentito. El doctor Castro se giró con un movimiento fluido hacia la pantalla gigante del tribunal, que hasta ese momento había permanecido apagada. Señor Javier, permítame ilustrar al tribunal con una pequeña pieza de evidencia que podría arrojar luz sobre la naturaleza de su devoción conyugal. La pantalla se iluminó con la imagen de Javier en su propia sala de estar, la que una vez fue el santuario de su matrimonio, besando apasionadamente a Camila. El beso era largo, desesperado, lleno de una pasión que Javier nunca le había mostrado a Elena en años. Un murmullo de asombro y repulsión recorrió la sala. La cara de Javier palideció. Su complexión antes bronceada se tornó a un tono verdoso y Camila se encogió en su asiento como si quisiera desaparecer bajo la mesa, sus manos cubriendo su rostro en una mezcla de vergüenza y pánico. Esto es una manipulación, tartamudeó Javier, su voz apenas un hilo, su arrogancia inicial desvaneciéndose como humo. Las imágenes son falsas, alteradas. Una difamación. El doctor Castro sonrió con una frialdad cortante. Oh, ¿lo son? ¿Por qué? Me parece que son bastante explícitas y auténticas. ¿Y esta, señor Javier, también es falsa? Un montaje. La pantalla cambió, proyectando otra escena aún más perturbadora. Javier y Camila, sentados en el sofá matrimonial con copas de champán en mano, riendo a carcajadas mientras discutían con una frialdad inhumana cómo simular la muerte de Elena en un accidente en las escaleras o un ahogamiento en la bañera. Todo para acceder a su fortuna. Durante el receso, la sala se convirtió en un hervidero de comentarios, murmullos y exclamaciones de asombro. Los periodistas, alertados por Elena de antemano a través de un contacto anónimo, tomaban notas frenéticamente. Sus cámaras de fotos y videolistas para capturar cada momento del drama. El detective Ramírez, quien había estado presente en la audiencia desde el inicio, salió discretamente para dar instrucciones a un equipo de oficiales que esperaba en el exterior. La expectación era palpable, la tensión casi insoportable. Cuando la sesión se reanudó, la atmósfera era aún más eléctrica. El doctor Castro, con un aplomo inquebrantable, continuó su exposición. Además, su señoría, y esto es quizás uno de los aspectos más perturbadores de este caso, tenemos pruebas irrefutables de que el señor Javier drogaba a la señora Valenzuela con sedantes potentes. Lo hacía regularmente para asegurarse de que durmiera profundamente durante sus encuentros ilícitos con la señora Camila y así poder llevar a cabo sus planes sin interrupciones. El doctor Castro presentó frascos de medicamentos recetados a nombre de Elena, pero hallados en posesión de Javier, junto con análisis de laboratorio que confirmaban la presencia de sedantes en el torrente sanguíneo de Elena durante el periodo en que se suponía que estaba ciega. El abogado de Javier, el licenciado Vargas, visiblemente desesperado y al borde del colapso, intentó una última y desesperada jugada para descreditar a Elena. Su señoría, con todo respeto, la señora Valenzuela es una mujer inestable que ha sufrido un trauma severo a raíz de su accidente y su posterior divorcio. Sus acusaciones, por muy elaboradas que parezcan, son fruto de su imaginación, de un desequilibrio emocional profundo. Es una víctima de su propia psique. Fue entonces cuando Elena se levantó del banco de testigos, sin esperar a que el doctor Castro le diera la señal. Su voz, ahora, no era solo clara, sino un trueno que resonó en la sala, haciendo callar a todos. No, señor, dijo, mirando fijamente al licenciado Vargas, no soy inestable, soy una superviviente, y no estoy imaginando nada. Cada palabra que he dicho aquí, cada pieza de evidencia que se ha presentado, es la cruda y dolorosa verdad. Se giró hacia el juez, su mirada llena de una resolución inquebrantable. Su señoría, tengo un último documento que presentar, la pieza final de este rompecabezas. Su abogado le entregó una carpeta sellada, un sobre grueso que parecía contener un peso inmenso. Estos son los documentos que mi ex esposo, Javier, firmó la noche de nuestro aniversario, durante la fiesta que él mismo organizó para humillarme y, como creía, para preparar el terreno para mi accidente. Él pensaba que estaba transfiriendo el último centavo de mi patrimonio a sus cuentas mancomunadas con la señorita Camila, pero lo que firmó en realidad su señoría fueron confesiones detalladas y notarizadas de todos y cada uno de sus crímenes, incluyendo el fraude, la falsificación y la conspiración para cometer asesinato. Estos documentos fueron firmados ante un notario público y 3 abogados que, a mi solicitud, estuvieron presentes como testigos oculares de su admisión de culpabilidad.
Un murmullo de asombro colectivo, seguido de un silencio sepulcral, invadió la sala, un silencio tan absoluto que se podía escuchar el latido de los corazones. Los rostros de Javier y Camila se tornaron tenipientos, sus ojos, antes llenos de desafío, ahora reflejaban un terror abyecto. El abogado de Javier, el licenciado Vargas, dejó caer sus papeles, su mandíbula colgando, su cuerpo, una figura de pura derrota. El juez, un hombre acostumbrado a la frialdad de la ley, examinó los documentos con incredulidad, sus ojos recorriendo cada línea de la confesión firmada. Señor Javier, estas confesiones, murmuró, su voz apenas audible. No pudo terminar la frase. En ese preciso instante, como si fuera una escena de una película perfectamente orquestada, el detective Ramírez y varios oficiales uniformados irrumpieron en la sala, dirigiéndose directamente hacia el banco de los acusados. Javier y Camila, anunció el detective, su voz resonando con autoridad en el silencio, quedan formalmente arrestados por cargos de conspiración para cometer asesinato, fraude financiero agravado, falsificación de documentos y administración fraudulenta de bienes. Las esposas tintinearon fríamente mientras eran colocadas en las muñecas de Javier y Camila. Javier, con el rostro completamente desencajado por la incredulidad, por la magnitud de su caída, cayó de rodillas, sus ojos, fijos en Elena, no con odio, sino con una desesperación y un shock tan profundos que parecían quemarle el alma. Camila gritaba histéricamente, sus uñas perfectas rotas por intentar arañar a los oficiales, su vestido de diseñador, el que había comprado con el dinero robado de Elena, desgarrado, y su maquillaje corrido la hacía verse como el monstruo que realmente era por dentro. Elena observó a su ex esposo y a su ex mejor amiga siendo escoltados fuera de la sala, sus figuras encadenadas. La humillación palpable. Javier la miró desde el asiento trasero del vehículo policial, sus ojos, ahora desprovistos de toda máscara, inyectados en sangre, revelando un odio puro, visceral. Era la primera vez que Elena veía su verdadero rostro, sin un ápice de pretensión, y era el rostro de un ser humano corrompido hasta la médula. El doctor Castro se acercó a Elena, una sonrisa de satisfacción contenida en sus labios. Señora Valenzuela, ¿cómo se siente al poder ver de nuevo? Me refiero a verlo todo, en su totalidad. Elena sonrió, una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos, que iluminaba su rostro y su alma. Por primera vez en años, doctor Castro, respondió, su voz llena de una profunda satisfacción y una paz recién encontrada. Puedo ver todo con perfecta claridad. La luz, la oscuridad. Y lo que se esconde en ambas. Ella había vivido 3 años en la oscuridad literal, dependiendo de 2 personas que la despreciaban, que planeaban su desaparición. Ahora, bajo la luz brillante de la justicia, podía ver no solo con sus ojos físicos, sino con una claridad de propósito y una fortaleza interior que jamás había experimentado. La mujer que había fingido ser ciega para desenmascarar a los verdaderos ciegos, a aquellos con almas oscurecidas por la avaricia y la crueldad, había ganado la partida más importante de su vida. Mientras las sirenas de las patrullas se alejaban en la distancia, sus ecos desvaneciéndose en el bullicio de la ciudad, Elena supo que el amanecer que venía no era solo el de un nuevo día, sino el primero de una vida completamente nueva, libre de sombras y engaños. Una vida donde la fortaleza no residía en la vista física, sino en la capacidad de observar con discernimiento, analizar con frialdad y actuar con determinación inquebrantable. La traición había sido un dolor profundo, una herida que la había marcado, pero ella eligió convertir su dolor en poder, su vulnerabilidad en estrategia y su supuesta debilidad en la herramienta perfecta para obtener justicia. La venganza más dulce es, a veces, simplemente permitir que la verdad salga a la luz, sin artificios, sin manipulación. Elena había reclamado su propia narrativa, su propia historia, demostrando que ella era la única con el derecho de definir su propia identidad. Se había convertido en la protagonista de su propia epopeya de justicia, y esta vez el final lo escribiría ella misma, con la tinta de su propia voluntad y el brillo de su renovado espíritu. Los días que siguieron a la audiencia inicial fueron un torbellino. La noticia de la detención de Javier y Camila, junto con los detalles del complot y la asombrosa recuperación visual de Elena, explotó en los medios. La heredera ciegas que vio la traición, fraude y conspiración, el drama de los Sandoval. La venganza perfecta, como una mujer desenmascaró a sus agresores. Los titulares se multiplicaban y la imagen de Elena, antes solo conocida en círculos de la alta sociedad, ahora estaba en todas partes, un símbolo de resiliencia y justicia. Mientras el proceso legal avanzaba, el doctor Castro y su equipo trabajaban incansablemente. Las grabaciones de audio y video, los documentos financieros detallados por el padre de Javier, don Ricardo, y las confesiones firmadas por Javier constituían un caso irrefutable. La fiscalía no tardó en ofrecer un acuerdo de culpabilidad a Javier y Camila, buscando una sentencia reducida a cambio de su cooperación.
Elena, sin embargo, se sentía extrañamente vacía. La adrenalina de la confrontación se había disipado, dejando un sabor amargo. La victoria era suya, sí, pero el daño emocional era profundo. Se encontró volviendo una y otra vez a la carpeta de matrimonio que don Ricardo había dejado. En su caja fuerte, aquellos informes de investigadores privados sobre ella, las fotos de su estudio de arquitectura, las copias de sus premios universitarios, los análisis de sus patentes de diseño sustentable y aquel documento escalofriante, Plan de Adquisición de Patentes Valenzuela, firmado por doña Mercedes. La verdad era un golpe tan devastador como la traición misma. Su matrimonio no había sido un accidente de amor que se torció, había sido una elaborada estrategia empresarial. Javier, un peón en el juego de su madre, había sido enviado a seducirla, a cortejarla, no por su encanto, sino por el valor de sus ideas, de sus patentes ecológicas que prometían millones. Recordó la primera vez que Javier la llamó demasiado ingenua para los negocios, o cuando doña Mercedes sugirió que su lugar estaba apoyando a mi esposo, no compitiendo con él. Como gradualmente la fueron apartando de los proyectos importantes, en Grupo Castellanos, hasta que solo era la esposa del jefe, una figura decorativa. El dolor de esa revelación era casi insoportable. La sensación de haber sido usada, despojada de su identidad profesional, era una herida que iba más allá de la infidelidad. Petriche, su abogada y amiga incondicional, la encontró una tarde, en el que había sido el estudio de Javier, ahora su nueva oficina, mirando por la ventana con una expresión melancólica. Elena, lo lograste. Él está pagando. ¿Por qué esa cara? Elena se giró, los ojos empañados. Porque el precio fue demasiado alto. Patty, me robaron no solo mi dinero, sino años de mi vida. Mi confianza, mi identidad, mi matrimonio fue una mentira desde el principio. Le contó sobre el documento de doña Mercedes. Petriche, con una mueca de disgusto, asintió. Esos miserables. Todo encaja. Pero ahora tienes la oportunidad de construir algo nuevo, algo real. La transformación del Grupo Castellanos se convirtió en el nuevo propósito de Elena. No se trataba solo de limpiar la empresa del fraude, sino de infundirle una nueva ética, una visión que honrara el espíritu de don Ricardo, paradójicamente, el suyo propio. Rodrigo Sandoval, el director financiero que le había proporcionado las primeras pistas, se convirtió en su mano derecha. Su lealtad inquebrantable. El primer paso fue detener el proyecto Laguna Azul, los estudios de impacto ambiental falsificados, que Camila había proporcionado en un acto de redención y desesperación, confirmaron que la construcción habría destruido irremediablemente un ecosistema valioso. Con la ayuda de Tomás Vega, el ingeniero ambiental, que había estado luchando solo contra la corrupción, y un equipo de arquitectos ecológicos que Elena contrató, el proyecto fue rediseñado por completo. El nuevo diseño preserva los humedales intactos, explicó Elena a los inversionistas nerviosos, mostrando planos de un resort de lujo que se integraba perfectamente con la naturaleza. Los bungalows flotantes no impactarán el subsuelo y utilizarán energía solar. Será el primer resort verdaderamente sustentable de México. No fue fácil convencerlos, pero la visión de Elena, su pasión y su integridad comenzaron a tomar forma y atraer nuevos inversores internacionales, especialmente aquellos comprometidos con la sostenibilidad. En la oficina, la transición fue complicada. Algunos empleados, leales a Javier, la veían como la villana que había derrocado al heredero. Otros, especialmente las mujeres, que habían sufrido la actitud machista y abusiva de Javier, la apoyaban discretamente, susurrando palabras de aliento. En los pasillos, tiempo al tiempo, le aconsejó Rodrigo: la lealtad no se gana con discursos, sino con acciones. Implementaron nuevos protocolos de transparencia financiera. Cada gasto debía ser justificado, cada reunión grabada. Poco a poco, la empresa comenzó a limpiarse, a sanar. Una tarde, mientras revisaba informes en la que había sido la oficina de don Ricardo, ahora su propio despacho, Rodrigo entró con expresión grave. Acaban de llamar del Hospital Ángeles. Doña Mercedes sufrió un derrame cerebral esta mañana. La noticia tomó a Elena por sorpresa. Es grave, bastante, y hay un problema adicional, añadió Rodrigo. Usted aparece como su contacto de emergencia en documentos médicos antiguos. Al parecer, nunca los actualizó después del divorcio, y Javier está en proceso legal. Tiene prohibido contactar con miembros de la junta directiva, incluida su madre. Elena se quedó en silencio, procesando la ironía de la situación. La mujer que la había manipulado y despreciado durante años, que había orquestado su infeliz matrimonio, ahora dependía de ella para decisiones médicas. Petriche, al enterarse, la miró como si hubiera perdido la razón. ¿Por qué te involucrarías, después de todo lo que te hizo? No lo hago por ella, respondió Elena, su voz una mezcla de cansancio y determinación. Lo hago por mí. No quiero convertirme en lo que ella fue, alguien que usa a las personas como objetos desechables.
Elena fue al hospital. Cuando llegó a la habitación privada, la imagen de doña Mercedes conectada a máquinas, pequeña y frágil en la cama, la impactó. La mujer imponente, que siempre la había intimidado, parecía ahora una anciana vulnerable, despojada de su poder y su crueldad. Señora Valenzuela, la saludó el médico. La paciente está estable, pero ha perdido movilidad en el lado derecho. Necesitamos su autorización para algunos procedimientos. Elena firmó los documentos necesarios y se quedó un momento a solas con ella, aunque inconsciente al principio. Su presencia seguía siendo poderosa, un eco de su pasado dominante. Nunca entenderé por qué me odiaste tanto, murmuró Elena, las palabras fluyendo sin pensar. Yo solo quería formar parte de tu familia. Para su sorpresa, doña Mercedes abrió los ojos lentamente. Elena, su voz era apenas audible, arrastrada por el derrame. No deberías estar aquí. Soy su contacto de emergencia, explicó Elena, la frialdad de la situación pesando sobre ella. Nadie más podía venir. Doña Mercedes intentó moverse, pero no pudo. Lágrimas de frustración rodaron por sus mejillas. Todo arruinado. Logró decir con dificultad: mi familia destruida. Usted y Javier destruyeron su propia familia con sus acciones, respondió Elena con calma, sin remordimientos. Don Ricardo lo descubrió todo. Doña Mercedes se quedó callada un momento, sus ojos fijos en el techo, una mirada perdida en el pasado. Ricardo nunca me perdonó, susurró. Por la otra mujer. La revelación dejó a Elena sin palabras. Don Ricardo también había sido engañado, su lealtad traicionada. Construí todo esto para proteger a Javier, continuó doña Mercedes con dificultad, una confidencia dolorosa. Para que nunca pasara lo que yo pasé, para que tuviera el imperio que a mí me negaron. Por primera vez, Elena vio a doña Mercedes, no solo como la matriarca manipuladora, sino como una mujer herida, cuyo propio dolor había sido transmitido como una maldición a la siguiente generación. No justificaba sus acciones, pero al menos las entendía mejor. Descanse, le dijo Elena, levantándose para marcharse. Me aseguraré de que reciba la atención necesaria. Cuando estaba en la puerta, la voz débil de doña Mercedes la detuvo. El cajón izquierdo del escritorio de Ricardo. Hay algo para ti. Un último regalo. Esa misma noche, Elena regresó a la oficina de don Ricardo, ahora su propia oficina. El edificio estaba casi vacío, solo algunos empleados trabajaban horas extra. Luces solitarias en la oscuridad. Abrió el cajón izquierdo de su escritorio y no encontró nada a primera vista. Estaba a punto de rendirse cuando notó que el fondo sonaba hueco. Lo presionó y descubrió un compartimento secreto. Dentro había una vieja fotografía suya, de joven, recibiendo un premio universitario de arquitectura, junto a una nota manuscrita con la caligrafía inconfundible de don Ricardo. La hija que me hubiera gustado tener. Las lágrimas nublaron su vista. Don Ricardo había visto su valor mucho antes de que ella misma lo reconociera. Le había dado las herramientas no solo para recuperar la empresa, sino también su dignidad, su propósito. También encontró un pequeño dispositivo USB con una nota adhesiva por si todo lo demás falla. En su computadora descubrió que contenía grabaciones de conversaciones entre Javier y sus cómplices, discutiendo abiertamente cómo falsificar documentos y sobornar funcionarios. Era la pieza final, irrefutable, que necesitaban para el caso legal. Al día siguiente, entregó el dispositivo a la fiscalía semanas después. Javier aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida, enfrentando una pena de prisión que, aunque menor a la posible, lo apartaría de la sociedad. La transformación de Grupo Castellanos avanzaba gradualmente como un nuevo amanecer. Implementaron un programa de integridad corporativa sin precedentes y contrataron a varios de los antiguos colegas de Elena de arquitectura sustentable, infundiendo sangre nueva y ética a la empresa. El proyecto Laguna Azul, lejos de ser un desastre ecológico, se convirtió en su buque insignia, un modelo de desarrollo turístico en armonía con la naturaleza, un testimonio del compromiso de Elena. Los inversionistas están impresionados, le informó Rodrigo durante una reunión, su rostro reflejando orgullo. Las acciones han subido un 12% desde que anunciamos el nuevo enfoque. Estamos recuperando la confianza. No se trata solo de dinero, Rodrigo, respondió Elena, su mirada fija en el horizonte de la ciudad. Se trata de cambiar la forma en que hacemos negocios, de construir un legado diferente. Una tarde, mientras supervisaba las obras en Laguna Azul con Tomás, su ingeniero ambiental de confianza, recibió un mensaje de Camila. Gracias por todo. Nicolás y yo estamos bien en Monterrey. Espero que hayas encontrado la paz que mereces. Adjuntaba una foto de su bebé recién nacido, un pequeño ser inocente en brazos de su madre. Elena sintió una mezcla de emociones. El dolor del pasado aún latente, mezclado con cierta satisfacción por cómo habían cambiado las cosas. ¿Buenas noticias?, preguntó Tomás al notar su expresión.
Noticias del pasado, respondió Elena, guardando el teléfono. Pero ahora estoy enfocada en el futuro. Hablando del futuro, sonrió Tomás. Su mirada brillante. Los ingenieros creen que podemos implementar un sistema adicional de filtración natural que reduciría aún más nuestro impacto. Mientras recorrían el terreno, discutiendo mejoras al proyecto, Elena se dio cuenta de cuánto había cambiado en tan pocos meses. Ya no era la mujer insegura que permitía que otros definieran su valor. Había recuperado no solo una empresa, sino a sí misma. Esa noche, visitando a doña Mercedes en el centro de rehabilitación de lujo, donde la habían trasladado, la encontró más lúcida, su mente, aunque dañada, más presente. Has cambiado. La empresa, comentó con dificultad, su voz apenas un murmullo. Para mejor, respondió Elena. Ahora es lo que don Ricardo siempre quiso que fuera. Él estaría orgulloso, admitió doña Mercedes, sorprendiéndola. De ti, no de nosotros. Elena se quedó observándola, esta mujer que tanto daño le había causado. ¿Qué había sido el artífice de su miseria? La venganza habría sido fácil. Abandonarla, negarle atención médica de calidad, dejarla a su suerte. Pero ese no era su camino. No hago esto por buscar su aprobación, aclaró Elena, su voz tranquila y firme, ni la de don Ricardo. Lo hago porque es lo correcto, porque así soy yo. Cuando se levantó para irse, doña Mercedes tomó su mano débilmente. Perdón, susurró, tan bajo que apenas la escuchó. Por todo. Elena no respondió, solo apretó su mano brevemente. Algunas heridas eran demasiado profundas para cerrarse con una simple disculpa. Pero sintió que algo se liberaba dentro de sí, un peso que había cargado durante años. Saliendo del centro médico, respiró profundamente el aire fresco de la noche. Una bocanada de libertad. Su teléfono sonó. Era Patricia. ¿Cómo fue la visita a la bruja malvada?, preguntó medio en broma. Reveladora, respondió Elena. Cenamos. Tengo una idea para un nuevo proyecto que quiero discutir contigo. Algo grande. Nunca descansas, rió Patricia. Descansé durante 7 años de matrimonio, contestó Elena, una sonrisa en sus labios. Ahora tengo mucho que recuperar. Un año había pasado desde aquella tensa junta directiva en la que enfrentó a Javier y doña Mercedes. El sol de la tarde bañaba con luz dorada el complejo ecoturístico Laguna Azul durante su inauguración oficial. Los bungalows flotantes, diseñados con las patentes sustentables de Elena, se reflejaban perfectamente en las aguas cristalinas del lago. Un espejo de su triunfo. Es más hermoso de lo que imaginamos, comentó Tomás a su lado, sus ojos brillantes. El impacto ambiental es prácticamente nulo. Hemos creado algo único. Valió la pena cada batalla, respondió Elena, recordando los obstáculos superados. Los miedos vencidos. La transformación de Grupo Castellanos había sido profunda. Habían implementado un código de ética corporativa que se había convertido en referente para otras empresas del sector. Sus prácticas transparentes atrajeron nuevos inversionistas internacionales, especialmente aquellos comprometidos con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Entre la multitud, Elena distinguía a Patricia, quien charlaba animadamente con algunos ejecutivos extranjeros. Le sonrió y levantó su copa en un brindis silencioso. Un reconocimiento a su invaluable apoyo. Sin ella, nada de esto habría sido posible. Rodrigo se acercó con una tableta en mano. Las primeras reseñas en línea están saliendo. Todos elogian el concepto, la visión, la ejecución. ¿Qué hay del estudio de satisfacción de los empleados?, preguntó Elena. Para ella, el bienestar de su equipo era tan importante como los números. 87% de aprobación, respondió Rodrigo con orgullo. El año pasado, apenas llegábamos al 40%. Habíamos priorizado crear un ambiente laboral respetuoso y equitativo. Muchas mujeres ocupaban ahora puestos directivos que antes parecían reservados exclusivamente para hombres. La cultura tóxica que Javier había fomentado quedaba gradualmente en el pasado, reemplazada por una atmósfera de respeto y oportunidades. Durante el evento, varios periodistas la abordaron para entrevistas. Ya no le incomodaba la atención mediática como antes. La había abrazado como parte de su nueva identidad. Arquitecta Valenzuela, ¿qué se siente haber transformado completamente la empresa que intentó destruirla?, preguntó una reportera, su grabadora extendida. No vine a destruir ni a vengarme, respondió Elena con calma, su voz resonando con convicción. Vine a construir algo mejor. En arquitectura aprendemos que las estructuras más sólidas son las que se adaptan a su entorno en lugar de imponerse sobre él. Apliqué el mismo principio a la empresa. Mientras recorría el complejo, saludando a inversionistas y autoridades, recordó el largo camino hasta este momento, cada paso, cada desafío. Cada triunfo. Javier cumplía una sentencia reducida de 3 años gracias a su acuerdo con la fiscalía. Según sus fuentes, daba clases de administración a otros reclusos y parecía haber aceptado su situación.
aunque Elena no albergaba ninguna ilusión sobre un cambio genuino en él. Camila y su pequeño Nicolás vivían en Monterrey. Ocasionalmente, Elena recibía mensajes suyos con fotos del niño, un recordatorio agridulce de lo que pudo haber sido. Camila había encontrado trabajo en una agencia de marketing y comenzaba a reconstruir su vida lejos de la sombra de Javier. Nunca serían amigas cercanas, había demasiada historia, demasiado dolor entre ellas, pero existía un respeto mutuo, un entendimiento silencioso basado en experiencias compartidas. Doña Mercedes había sobrevivido al derrame cerebral, aunque quedó con secuelas permanentes. Vivía ahora en una residencia asistida de lujo en Cuernavaca. Elena la visitaba una vez al mes, no por obligación, sino como parte de su propio proceso de sanación, de cerrar ciclos. Nuestras conversaciones eran breves y a veces incómodas, pero con el tiempo habían alcanzado una especie de tregua silenciosa. Durante uno de esos encuentros, Doña Mercedes le reveló que ella misma había sufrido una traición similar a la suya en su juventud. Don Ricardo había tenido una amante durante años, algo que Doña Mercedes descubrió cuando Javier era pequeño. En lugar de divorciarse, decidió permanecer en el matrimonio y construir un imperio para proteger a su hijo, para asegurar que Javier nunca sufriera la misma vulnerabilidad que ella sintió. Tú pudiste dejarlo, le dijo Doña Mercedes en una de sus últimas conversaciones, con una melancolía que sorprendió a Elena. Yo no tuve esa libertad. Mi mundo era muy diferente. Elena comprendió entonces que su desprecio hacia ella tenía raíces en su propia historia, en su propio dolor y en la convicción errónea de que el poder y el control eran la única forma de seguridad. No justificaba sus acciones, pero al menos las entendía mejor, abriendo un espacio para la compasión, aunque no para el olvido. Al caer la noche, la ceremonia formal de inauguración comenzó junto al lago, bajo un cielo estrellado. Como directora general y principal accionista de Grupo Castellanos, le tocaba a Elena dar el discurso de apertura. Hace un año y medio, este proyecto estaba destinado a destruir un ecosistema único. Comenzó, su voz clara y segura, resonando en el silencio expectante. Hoy celebramos no solo una nueva propiedad, sino una nueva filosofía empresarial. El desarrollo sostenible no es un obstáculo para la rentabilidad, sino su mayor aliado. Es la única forma de construir un futuro que dure. Mientras hablaba, su mirada recorrió las caras de quienes la habían acompañado en este camino: Rodrigo, quien había arriesgado su carrera por apoyarla; Tomás, cuyo compromiso inquebrantable con el medio ambiente había salvado los humedales; Petriche, su roca, su hermana, su abogada, que estuvo a su lado en los momentos más oscuros. Este proyecto no es solo mío, continuó, su voz cargada de emoción. Es de todos los que creyeron que era posible hacer las cosas de manera diferente. Es de cada empleado que se unió a esta nueva visión. Es de cada inversionista que confió en que la integridad y la rentabilidad pueden ir de la mano. Al terminar el evento, Elena se alejó un poco del bullicio de la celebración para contemplar el lago bajo la luz de la luna. Una vista serena y reconfortante. Los sonidos de la fiesta se apagaban en la distancia, dejando espacio para la quietud y la reflexión. ¿Un peso por tus pensamientos?, preguntó Patricia acercándose con 2 copas de champán. Su sonrisa, cálida y genuina, estaba pensando en Don Ricardo, confesó Elena. Tomando una copa, me pregunto si estaría orgulloso. Lo estaría, afirmó Patricia, levantando su copa, pero lo más importante es si tú estás orgullosa de ti misma. Elena reflexionó sobre la pregunta. El camino había sido difícil, sembrado de dolor, dudas y miedos. Hubo momentos en que dudó, en que temió convertirse en lo que combatía. Lo estoy, respondió finalmente, su voz firme, no por el éxito del proyecto, sino por no perderme a mí misma en el proceso, por haber elegido la justicia y la construcción sobre la amargura y la destrucción. Brindaron, las copas tintineando suavemente, mientras la luna se reflejaba en el lago, pintando un camino de plata. Petricio le contó sobre la Fundación Nuevos Horizontes que habían establecido, con fondos del propio Grupo Castellanos, para apoyar a jóvenes arquitectas con proyectos sustentables. Estaban a punto de otorgar las primeras becas, abriendo puertas a talentos que, de otra manera, podrían haber sido ignorados. Por cierto, añadió Patricia con una sonrisa cómplice, he visto cómo te mira Tomás y cómo lo miras tú a él. Elena sintió un ligero rubor. Tomás y ella habían desarrollado una cercana amistad profesional durante el proyecto. Una conexión basada en el respeto mutuo y la pasión compartida por la sostenibilidad. Pero ambos eran cautos respecto a cruzar esa línea. El pasado de Elena aún pesaba. Es complicado, admitió Elena, después de todo lo ocurrido. No sé si estoy lista para algo así. El corazón sana su propio ritmo, respondió Patricia, con sabiduría. No hay prisa. La vida te traerá lo que necesites cuando sea el momento adecuado. Volvieron a la celebración, donde Rodrigo organizaba un recorrido nocturno por los senderos iluminados del complejo.
una experiencia mágica. Elena se unió al grupo, caminando junto a Tomás, quien explicaba entusiasmado el sistema de iluminación de bajo consumo, su voz llena de la misma pasión que ella sentía. Cuando los invitados se marcharon y solo quedaba el equipo principal, se reunieron alrededor de una fogata crepitante en la playa del lago, el fuego proyectando sombras danzantes. Propongo un brindis, dijo Rodrigo levantando su copa, por Elena, quien nos demostró que la integridad no es negociable y que la visión de uno puede transformar a muchos. Por Laguna Azul, añadió Tomás, un proyecto que Proutache en lugar de destruir, un modelo para el futuro. Y por nosotros, completó Elena, su mirada recorriendo los rostros de aquellas personas que se habían convertido en su nuevo círculo de confianza. Su nueva familia. No compartían sangre, pero los unían valores mucho más profundos, respeto, integridad, un propósito común. Más tarde, caminando sola por la orilla del lago, bajo el manto estrellado de la noche, Elena sacó de su bolsillo la vieja foto que don Ricardo había guardado, la imagen de su rostro joven y esperanzado recibiendo aquel premio universitario, un recordatorio de la mujer que siempre fue y de la que se había convertido. Lo logramos, don Ricardo, murmuró a la foto como si le hablara a él. Una suave brisa movió las aguas del lago, creando pequeños rizos en el reflejo de la luna. Por un momento, a la luz plateada de la luna, le pareció ver no solo a la mujer fuerte en que se había convertido, sino también a la joven arquitecta que soñaba con cambiar el mundo. En cierto modo, ambas habían ganado. La lucha había terminado, y la justicia, con su velo desgarrado, había revelado un futuro brillante. La historia de Elena Valenzuela es un testimonio vibrante de la resiliencia del espíritu humano. Una invitación a reflexionar sobre el poder de la verdad y la búsqueda incansable de la justicia. ¿Te atreverías a enfrentar tus propias batallas con la misma determinación que Elena? ¿Qué legado estás construyendo para un futuro más íntegro y sostenible? La conversación apenas comienza. Si te conmovió esta epopeya de coraje y transformación, déjanos tu comentario. ¿Qué lecciones te llevas de este relato? Comparte tu visión y únete a nuestra comunidad para descubrir más historias inspiradoras que te harán creer en la fuerza del espíritu humano.